Olá, inversores e inversoras! Estou gravando esse vídeo aqui para contestar a pergunta de um inversor. E uma pergunta muito interessante, ¿eh? Uma pergunta muito interessante. Assim que já vá deixando tu super like em este vídeo. Não te olvides de suscrever-te ao canal se não estás inscrito e tocar a campanita. Y no olvidéis que dejar super like es gratis, así como suscribirte al canal y tocar la campanita es gratis, no pagáis nada por eso, así que no economizar, por favor no economizar. La pregunta que me hizo el inversor fue la siguiente, déjame leer aquí. ¿Qué opinas de la próxima recesión? Hay más unas cositas que me preguntó, pero voy a enfocar justamente eso aquí. ¿Qué opinas de la próxima recesión? Ahora déjeme cambiar aquí porque hablar de este tema de recesión no es tan sencillo así. Porque antes de empezar, yo tengo que decir una cosa, ser muy sincera con vosotros como siempre. Para mí grabar este vídeo aquí, hacer este vídeo aquí a vosotros me está costando mucho. Porque cuando yo me siento aquí para hablar con vosotros, yo suelo hablar de mi experiencia, ¿no? De lo que hago, de lo que funciona para mí, ¿no? Yo comparto con vosotros, vamos a decir así, mi vivencia. Entonces, cuando el inversor me preguntó de la recesión, yo pensé, tengo un problema. Porque yo no viví ninguna recesión en bolsa. No. Desde que yo invertí en bolsa, el mercado solo sube. Entonces yo pensé, vaya, qué difícil. Ahora, entonces yo tuve que hacer una buena tarea de casa, que fue buscar, ¿no? Entender bien los ciclos económicos. Entonces, antes de empezar a contestar la pregunta aquí del inversor y decir que estoy un poco frustrada, así que como siempre voy a dar mi mejor aquí de intentar compartir algo con vosotros al otro lado. La idea es, tenemos que dar un paso hacia atrás antes de hablar de la próxima recesión. Tenemos que saber cómo el mercado funciona, cómo el mundo funciona. En este caso aquí tenemos que entender que el mercado funciona en ciclos. Así como tenemos la tendencia en el mercado, cuando las acciones suben y bajan, también existen los ciclos económicos que aquí tenemos que estudiar en macroeconomía, ¿ok? Y economía yo no hice, yo no tengo formación en economía, inversores. Yo tengo formación en contabilidad, que en Brasil, para ser un contable, tienes que hacer ¿cómo se dice en castellano? Tienes que hacer la carrera de contable. No es igual en España, por lo que yo sé, que haces administración y tienes la titulación. No. En Brasil, no. Tienes que hacer la carrera de contable. No sé en otros países, al menos en Brasil es así. Si en otro país de América Latina es igual a Brasil o no, y tú me estás viendo de otro país, deja de comentar ahí comentando de si en tu país es igual o no. Pues bien, entonces como yo tengo esta carrera de contable, yo tuve 2 clases de economía que, para decir bien la verdad, no aprendí muchas cosas, no. Al menos no lo que yo creo que podrían haber compartido con nosotros. Y eso que los profesores eran muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Pero me quejo de que ellos nunca nos enseñaron a invertir en bolsa. Pero bueno, ¿eh? Entonces yo tuve que hacer una tarea de casa de entender mejor los famosos ciclos económicos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como yo invierto a corto plazo, ¿qué pasa? ¿Qué miro yo? Inversores, yo miro gráficos diarios. Yo veo si la acción me está subiendo y yo la compro. Si la acción me está bajando, yo la vendo. Es así que yo gano dinero invirtiendo en bolsa. Es así que gano dinero desde que invierto en bolsa, mirando gráficos. Y no sabiendo en qué ciclo económico estamos. Es así, ¿sabes? Es así que yo hice hasta hoy. Claro, entonces tuve una pequeña curiosidad de entender un poco más del mundo del análisis fundamental, que ya empiezo a dudar de algunas publicaciones que veo en internet sobre este mundo, porque yo hablando con mi amigo que es economista y que me dio una buena charla, una buena clase de análisis fundamental, que todavía tenemos un largo recorrido, yo no entiendo cómo la gente hace un análisis fundamental en 15 minutos, en una hora. No, de verdad, no se puede analizar una empresa en una hora. No. Por eso que cae aquí el ciclo económico. Porque antes de hacer un análisis fundamental de cualquier empresa,
tienes que identificar cuál es el ciclo económico que está el país donde vas a invertir. Si es España, si es Alemania, si es Estados Unidos, ¿vale? El ciclo económico es muy importante porque necesitamos saber si estamos en, déjame ver si me acuerdo todo, en depresión, recuperación, expansión, auge y la otra es que hay más una aquí, recesión, la recesión. Son 5 fases de... Algunos sitios yo vi 4 ciclos económicos, otros yo vi 5. Vamos a dejar aquí 5 las fases del ciclo económico, ¿no? Que es la depresión, ¿vale? Que podríamos decir que sería la crisis. Después entramos en la fase de recuperación y luego en expansión. Entonces viene el auge, y después viene entonces la recesión, ¿vale? Así que vamos poco a poco aquí. Para entender, ¿no?, lo que dijo el inversor, ¿qué decir de la próxima recesión? Fue difícil entender, yo tuve que buscar entender sobre los ciclos económicos y también buscar, ¿vale?, entender en qué ciclo económico estamos. Y para eso yo tuve que echar un vistazo al PIB, tuve que echar un vistazo a la inflación, tuve que echar un vistazo a la tasa de desempleo y más un mogollón de otros indicadores, ¿vale? Para poder entender en qué fase estamos. Vamos a solo decir aquí qué es la fase de recesión, ¿vale? Cuando decimos la recesión. Cuando tenemos una fase de recesión es cuando tenemos que hemos vivido un gran aumento, ¿vale?, de la inflación, pero a top la inflación está altísima porque el consumo está muy alto y de eso empieza a subir la tasa de interés, ¿verdad? Entonces cuando tenemos la tasa de interés súper alta y la inflación muy alta, es que el mercado está en su auge, que es lo que no estamos ahora. Después de eso, entonces, ¿qué pasa? El consumo está desenfrenado, ¿verdad? Pero llega un momento que es así, porque es la economía, como dijo mi amigo, la economía se ajusta sola. Está todo tan alto que necesitamos equilibrar las cosas. Entonces hay aún más un aumento, ¿vale?, de la tasa de interés para intentar frenar la inflación. Entonces esto sube mucho, ¿vale? Sube mucho para frenar el consumo, porque tenemos una alta demanda y una alta oferta. Entonces hay que frenar eso. Entonces tenemos ahí el inicio de la recesión. Es ahí que empieza la recesión. Entonces, ¿qué empieza? Subir la tasa de interés a la bestia, ¿vale? Para intentar frenar la inflación, frenar el consumo. Si frena el consumo, frena la oferta. Si frena la oferta, frena, vamos a decir, la oferta de productos y servicios. Con eso empieza a tener un aumento, ¿vale?, de la tasa, vamos a decir así, que empieza a tener un aumento de la tasa de desempleo. O sea, que empieza la gente empieza a ir a la calle, ¿no?, a ser dispensada, despedida. Siempre me lío con siempre, con el portugués, me viene un portuñol ahora que no tenéis ni idea. Entonces empieza ahí, ¿cierto? Y después de eso es donde viene la depresión, donde está toda una locura, está todo un caos. Desempleo, empresas a la bancarrota, una locura, ¿vale? Una locura. Déjame ver si no estoy olvidando de nada aquí, porque... los mercados financieros, en este caso de la recesión, empezó a caer. ¿Estamos viendo eso? No, estamos viendo todo al alza. Es verdad que IBEX está un poquito, que vamos a hablar en especial de eso, pero en comparación si vemos el mercado americano, el mercado alemán, que suele enseñar los gráficos los lunes, ¿no? Enseñar el mercado, comentar sobre el mercado, estos están subiendo, que es una locura. Entonces, ahí todavía están a top. Pero yo tuve que echar un vistazo hacia atrás, ¿no?, y ver cómo está el mercado español. Y no solo mirar el gráfico, porque fue lo que me dijo mi amigo economista. Olvídate de los gráficos. Yo le dije, no puedo echar un vistazo. Él, no,
olvídate del gráfico, ¿vale? Y vete a estudiar PIB, vete a estudiar inflación y tal, y ver cómo está. Así que yo puedo estar equivocada en mi análisis, porque es el primero que hice, ¿vale? Por eso un poco de frustración aquí de mi parte, de tentar compartir una información que todavía no la veo consolidada, ¿ok? Porque el conocimiento que tengo es muy pequeñito. Entonces, para mí, por lo que yo vi, España, ¿vale? España, de 2008 a 2000 ahora no me acuerdo muy bien, yo creo que fue 2015. De 2008 a 2015, sufrió mucho una gran caída. El PIB bajó muchísimo, la tasa de desempleo aumentó mucho. ¿Qué más hemos tenido? Hemos tenido una disminución de la inflación, por lo que vi también, y eso yo vi en internet, ¿vale? Yo tuve que hacer una gran búsqueda aquí, que cosa que yo nunca había visto hecho. Eso es, fue de a partir de 2008 hasta más o menos, es que no me sale perfectamente aquí la fecha, pero fue más o menos ahí 2015 para 2016 que la cosa empezó a subir. Entonces tuvimos una caída, ¿vale? Entonces yo creo que la recesión hemos vivido, y también por lo que veo aquí, la parte de, que sería la parte de depresión, también, ¿vale? El mercado cayó muchísimo, yo lo digo por el PIB, perfecto, por la tasa de desempleo en España. ¿Qué más que he visto aquí en esta página? Fue muy interesante los datos que pude ver aquí. Es eso. Fue una otra página que yo vi el interés, yo creo que es tasa de interés. Sí, fue eso. ¿Qué tengo aquí? Es que yo hago las cosas. Y eso es, la tasa de interés también después empezó a caer. Eso es, vale. Entonces, para mí, por lo que yo veo aquí, ya hemos pasado por la fase de recesión y depresión. Después de la fase de recesión y depresión, ¿qué viene? Recuperación y expansión. Yo no sé decir con certeza en cuál fase estamos de recuperación o expansión, pero estamos creciendo. ¿Cómo yo sé que estamos creciendo? Porque el PIB está aumentando. Y no digo ni por el PIB con referencia a 2020 y 2021. Yo más o menos ignoré estos 2 años porque hemos tenido en este medio una pandemia. Entonces, los años anteriores, entonces hubo un aumento del PIB, ¿vale? Hubo una disminución de la tasa de desempleo. Y poco a poco la inflación empezó a subir. ¿Por qué? Porque empezó a aumentar el consumo, normal, ¿vale? Normal. Entonces es interesante. Si es así, entonces yo creo que estamos lejos de una recesión, muy lejos, porque si estamos en recuperación o expansión, todavía tenemos mucho que crecer, ¿verdad? Después vendrá la otra fase, que es el auge, que yo no sé, puede ser que sí, puede ser que no. Y tampoco hay un detalle importante, es que no se puede saber cuánto tiempo dura eso. Es que, como suele decir Charles Dow sobre la teoría de Dow, una tendencia tiene duración hasta que empiece otra. Un ciclo económico, una fase del ciclo económico tiene duración hasta que empiece otra. Y entonces no hay un límite. No podemos decir que es de 5 años, 2 años, 10 años, algo así. Por lo que yo veo, ¿vale? Con todo lo que estamos viviendo, por el último ejemplo que tuvimos de la pandemia y todo, el mundo tiene que ser recuperado muy rápido de cosas malas, vamos a decir así, ¿verdad? De las cosas malas estamos recuperando mucho más rápido que era antiguamente, mucho más. Entonces yo, Karina, ¿qué haría si pasara por un proceso, ¿no? Que estoy invirtiendo en un proceso de recesión? Es que aquí el paso del inversor, por eso yo digo tanto sobre el plan de inversión. Porque si yo tengo un plan de inversión, este me va a dar seguridad para seguir invirtiendo. Porque a partir del momento que yo tengo un plan de inversión y yo ya invierto en bolsa, eso quiere decir que vamos a llamar así de mi vida financiera, está más o menos organizada, ¿verdad? Es ahí. Son aquí que empezamos a coger los pequeños detalles. Mi vida financiera está más o menos organizada. Entonces, por más que venga una recesión, yo la voy a notar, por supuesto, pero no la voy a notar tanto. No la voy a notar tanto.
porque yo tengo mi, vamos a decir así, mi reserva de emergencia, yo también tengo ya una parte de mi capital o mi capital ya lo tengo invertido, porque no olvidemos, invertimos para la creación de patrimonio. Invertimos para creación de patrimonio, para obtener ingresos pasivos, ¿no? Ingresos pasivos o renta pasiva. Yo creo que en castellano se dice ingresos pasivos. Ingresos pasivos. Entonces, por eso que invertimos. Entonces, yo tengo cierta seguridad ya. Y hay una otra cosa. No podemos olvidar que si el mercado se mueve en tendencias, cada uno de los ciclos, que infelizmente yo no puedo compartir eso con vosotros, no porque yo no quiero, pero porque yo no sé. Cada uno, porque estoy estudiando todavía, cada uno de los ciclos, algunas empresas tienen más ventajas que otras, de acuerdo con el ciclo económico. Hay cierto, por ejemplo, cuando las empresas están en el auge, ¿vale? Que es el punto más alto del ciclo económico, que tenemos ahí el consumo y todo esto, la tasa de interés altísima y todo eso. ¿Qué pasa? No, la tasa de interés empieza a aumentar, eso es. Pues en la recuperación, qué lío, ¿eh? Cuando la tasa de interés está súper alta, ¿qué empieza a pasar? Las empresas pagadoras de dividendos empiezan a aumentar los dividendos. O sea, el dividendo por acción aumenta. ¿Por qué? El dividendo por acción aumenta porque para la empresa hacer nuevas inversiones, invertir en una nueva línea de algún producto o algo así, es muy caro. Porque tiene que endeudarse, ¿verdad? Para eso. Y es muy caro. Entonces, para la empresa es mucho mejor compartir las ganancias que tiene, porque si es una empresa sólida, tiene ganancias, va a pasar por un periodo difícil, pero tiene ganancias, y va a compartir estas ganancias con sus accionistas. Va a aumentar, ¿vale? Los dividendos. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, cada ciclo económico hay empresas que tienen ventajas y desventajas. Unas van a sufrir, otras no. Pero aquí es más importante que nada, cuando yo digo a vosotros, mirar cuál es la tendencia de la acción. Pero no solo eso. ¿Cuál es tu objetivo? Invertir a corto, medio o largo plazo. Si yo tengo una clara idea de que voy a invertir a corto plazo, yo siempre voy a buscar acciones con clara tendencia para invertir. Sea una tendencia alcista o sea una tendencia bajista, huyendo de las acciones de tendencia lateral. Si mi inversión es de largo plazo, yo sé que en algún momento la empresa que voy a invertir va a sufrir por la fase del ciclo económico que estamos viviendo. Hay otras empresas que se van a favorecer de eso. Entonces, en este caso, yo no tengo mucha propiedad para hablar de, yo creo que no tengo ninguna, pero bueno, para hablar de las inversiones a largo plazo. Pero por lo que estoy aprendiendo, ¿vale? Yo también tengo que hacer la diversificación de mi cartera en los diferentes sectores, así como yo hago con las inversiones a corto plazo. Pero diferente de lo que la mayoría de la gente comparte en internet, que me parece ahora que lo tengo, el conocimiento me parece una locura, es pasar el análisis fundamental de una empresa basándose en apenas algunos ratios, algunos indicadores, sin mirar el ciclo económico del mercado que esta empresa pertenece y cuál es el impacto de un cambio de ciclo económico o no. O sea que las variables son muchas. Entonces, como dijo el inversor aquí, déjame solo leer la pregunta otra vez. ¿Qué opinas de la próxima recesión? Que no va a venir ahora. No va a venir ahora. No va a venir mañana. Dudo mucho que venga este año. ¿Sabe por qué? Yo creo que fue esta semana o la semana anterior. Semana anterior o esta semana. Da igual. Estados Unidos, ¿vale? El presidente había solicitado ahí un paquete de incentivo y tal. Logró. Más dinero siendo inyectado en la economía americana. ¿Sabe qué significa eso? Que va a seguir creciendo el mercado americano. Entonces, yo todavía no veo la recesión. Sí que va a venir, un día va a venir. ¿Por qué? Porque es parte del ciclo económico.
¿vale? Es parte del ciclo económico. Así como nuestras vidas tienen sus altos y bajos, altibajos creo que sea así que se dice, la economía también lo tiene, ¿vale? Entonces, una hora va a venir la recesión, pero no ahora. Ahora no va a venir. Karine, ¿cómo puedo prepararme para la recesión? Pues bien, si tú no tienes un plan de inversión, empieces a hacer el tuyo. Si tú todavía no inviertes, empieces a invertir. Haz tu reserva de emergencia, perfecto, y empiece a planear tu futuro. Eso mismo, empieces a planear tu futuro con tu plan de inversión. Para que cuando vengas la recesión económica, que un día vendrá, que no sabemos cuándo, no vas a ser cogido de sorpresa. Vas a estar preparado. ¿Preparado cómo? Vas a tener dinero ahorrado, vas a tener dinero ya siendo invertido, ya vas a haber adquirido conocimiento de dónde invertir, cómo seleccionar acciones para que puedas poner en tu cartera. O sea, no vas a ser cogido de sorpresa. Es mi única sugerencia que voy a hacer a vosotros. ¿Sabes por qué? Porque es difícil identificar cuál es el ciclo económico. Soy muy sincera. Yo no sé si es porque soy novata en eso. Sí, soy novata en eso. Porque macroeconomía yo no lo he estudiado con profundidad. Análisis fundamental, peor todavía. Lo he empezado esta semana con una buena clase y que yo salí de la clase así más perdida que uno cuando viene aquí y mira un gráfico de una acción y fala ¿qué es estas velitas? Yo garantizo a vosotros que aprender a identificar si la acción está en tendencia alcista o bajista es mucho más fácil que hacer un análisis fundamental, y eso está lejos de cualquier duda, porque mi amigo me dijo, Karine, él hizo un desafío de 27 días compartiendo lo que sabía sobre el análisis fundamental. 27 días. Él dijo, el D27 fue un proyecto de 3 años que yo lo puse en 27 días. Él tiene idea de lo que fue eso, fue una locura, pena que no he podido participar en su día. Entonces, hay cosas que tenemos que invertir tiempo para aprender. Vale, entonces en este caso, de una posible recesión, ¿qué tenemos que hacer? Nos preparar ahora. Pero no nos preparar con eso de que el mundo se va a acabar. No, no, no. Que tarde o temprano va a venir. Es lo que yo suelo decir. El tiempo va a pasar sí o sí. ¿Verdad? Como yo suelo decir a los miembros de mi comunidad. De aquí 20 años, ¿cómo quieres estar? ¿Cómo va a estar tu cuenta en el broker? Tienes que pensar ahora, porque va a pasar el tiempo. El tiempo pasa y nosotros no podemos hacer nada con eso. No podemos parar el reloj. Hablando de, no tengo reloj, pero bueno. No podemos parar el reloj. El tiempo sigue pasando, el mundo sigue girando, independiente de lo que vengamos a hacer o no. Entonces podemos llegar a esta recesión que no sabemos cuándo va a venir, bien preparados, o podemos ser cogidos todos de sorpresa. ¿Cómo me preparo? ¿Para qué y por qué voy a invertir? Importante. ¿Dónde yo voy a invertir mi capital? ¿Acciones, CFD sobre acciones? ¿Voy a hacer aportes mensual a mi cuenta en el broker o no voy? Si elijo invertir a corto plazo, ¿cómo voy a hacer eso aquí? ¿Voy a hacer la gestión de riesgo? ¿No voy a hacer? ¿Voy a rellenar la plantilla que Karine me regaló en uno de sus vídeos? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces empiezo a prepararme. Pero yo no veo ahora mismo que vamos a entrar en una recesión. ¿Vale? Yo no veo. Y eso que he pasado horas del día que me realizó la pregunta del inversor al día que estoy grabando el vídeo aquí a vosotros, que por cierto el vídeo va a salir mañana, que para vosotros me estáis viendo, yo grabé este vídeo un día antes, porque yo pasé estudiando y yo intentaba entender qué estaba pasando, qué fase del ciclo estábamos viviendo, y me costó mucho. Entonces yo pensé, vale, yo tengo que comentar con ellos mi frustración sobre eso y decir cómo nos podemos preparar para eso, ¿ok? Entonces la manera es esta: prepararse, tener tu plan de inversión. Tienes que tener un plan de inversión. Si no tienes un plan de inversión, lo que pasa es que vas a estar como el perrito que coge detrás de la cola. El perrito que está siempre corriendo detrás de la cola, siempre corriendo detrás de la cola.
Entonces es importantísimo hacer tu plan de inversión. ¿Cuánto tienes en la cuenta hoy? ¿Cuánto quieres tener en tu cuenta en diciembre? ¿Cuál es la rentabilidad que quieres tener? ¿Cuál es, vamos a decir, puedes aportar a tu cuenta 50 euros al mes, 100 euros al mes, 200 euros? ¿Cuánto? ¿Vale? Y prepararte, porque en algún momento vendrá, pero no sabemos cuándo. Y en cuanto no llega, vamos surfeando esta ola de tendencia alcista del mercado. O sea, vamos a seguir invirtiendo. Y cuando venga, vamos a ver, si cuando venga la recesión, sabemos que las acciones van a bajar de precio, ¿no? Sabemos invertir a la baja. Ok, por eso yo digo que no hay crisis en bolsa. Lo único que no puede pasar, inversores, es el mercado nos quedar en tendencia lateral. Porque si eso nos queda en tendencia lateral, es difícil hacer dinero con las tragaperras. Muy difícil, al menos yo, Karina, no logro. Y no tengo paciencia para esperar las tragaperras. Pero es eso. Estoy un poco frustrada porque no he logrado compartir más informaciones con vosotros, más conocimiento con vosotros, porque el asunto, el tema, todavía yo me siento un poco ignorante para ello, de hablar de ello. Entonces yo intento transmitir aquí a vosotros, con toda honestidad del mundo, lo que yo aprendí hasta ahora, que solo son teorías sobre la recesión, porque yo nunca la viví. Invertir en bolsa nunca la viví. En 2008 yo no invertía en bolsa. Yo empecé a invertir en 2016. Y el mercado ya estaba en recuperación, en expansión. El mercado ya estaba, hasta el mercado brasileño ya estaba creciendo cuando yo empecé a invertir. Entonces era, vale, qué fácil. Entonces, como yo nunca viví eso, no lo sé. Pero cómo yo me preparo para algo que que sé que es malo, vamos a decir así, ¿no? Vale, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mi control hacer? Está en mi control tener mi reserva de emergencia, tener mi plan de inversión, ¿verdad? Tener dinero ya invertido porque la recesión vendrá. Entonces, para que yo no sea cogida de sorpresa, entonces yo me voy a preparar para eso. Pero, de verdad, eso no va a ocurrir mañana. No va a ocurrir pasado mañana. Y otra cosa, por lo que veo de los ciclos económicos, ¿vale? Yo dudo que, por ejemplo, el año que viene el mercado americano venga a entrar en recesión, 2022 o 2023. Yo dudo. ¿Sabes por qué? Porque hubo un aumento de la inflación y la tasa de interés está baja, ¿no? Entonces, cuando ellos vengan a tomar una decisión de aumentar esta tasa de interés, todavía estamos lejos de una recesión. Porque van a intentar apenas hacer un equilibrio aquí. Aumentar la tasa de interés para la inflación bajar. La inflación va a bajar. Luego después ellos van entonces a disminuir otra vez la tasa de interés para volver el equilibrio. Y el mercado americano va a seguir creciendo. El mercado americano va a seguir creciendo. ¿Vale? La fase de los ciclos económicos, su duración tiene mucho que ver con el gobierno, con las políticas económicas. ¿Vale? Con las políticas económicas. Pero hay que echar un vistazo a los indicadores. No es una tarea muy fácil, pero vamos a decir así, es posible de hacerlo. Entonces es eso, ¿vale? Yo espero de alguna manera haber aportado algún valor a vosotros ahí al otro lado. Esta es mi opinión sobre una posible recesión. Cuando venga ella, yo espero estar preparada, pero ¿cómo me preparo para eso? Ahora, hoy. Vamos a decir que ya empecé ayer. Ya he empezado y sigo el trabajo, ¿verdad? Es como un trabajo en el gimnasio. A los que vais en el gimnasio, a los que no vais empezáis a ir, que vas a entender lo que estoy diciendo. Es un trabajo poco a poco. Yo no entré al gimnasio hoy y adelgazo 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos y ya salgo del gimnasio con cuerpo de un fisiculturista. No, es un trabajo que es hecho poco a poco. Como solemos decir, peldaño al peldaño. Invertir es así. Y pasar por los ciclos económicos también, ¿vale? Así que nada, inversores, deja un super like en el vídeo. Deja un super like como Karini. Tú no tenías mucho conocimiento en el tema, pero has venido aquí a intentar aportar algo, entonces deja tu super like que hay. Y si tienes alguna duda sobre el tema, ponga ahí el vídeo, ponga abajo del vídeo.
que yo voy a leer tu comentario y voy a intentar contestar tu pregunta. Yo voy a intentar contestar tu pregunta, ¿vale? Yo voy a esforzarme aquí. Si yo no sé la respuesta, yo voy a estudiar, voy a buscar información y voy a contestar tu pregunta. Así que super like este vídeo. Si no estás suscrito a este canal aquí en YouTube todavía, suscríbete al canal y toca la campanita para ser notificado todas las veces que venga a publicar un vídeo. Y no olvidéis que es gratis hacer todo eso. Dejar comentario abajo de los vídeos también es gratis, ¿ok? Así que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, ¿sí? Hasta luego, inversores e inversoras.